Días pasados, el intendente de Santa Fe y el presidente del Comité Nacional del Radicalismo opinó que no es oportuno reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. La nueva oleada de inseguridad vuelve a poner en discusión la oportunidad de avanzar en un proyecto de reforma constitucional provincial. En el piso, el abogado constitucionalista Domingo Rondina. Yo sé que lo voy a poner en una pregunta política, ¿cómo se hace para soslayar la coyuntura y seguir hablando de reforma constitucional? Domingo, buenas noches. Bueno, siempre los constitucionalistas, como vivimos en Úbeda, en el Úbeda del derecho, siempre estamos hablando de cosas que no tienen que ver con la coyuntura. O sea, nosotros hablamos de pensar institucionalmente a los estados, de diseñar los campos de derecho y las garantías que los protegen. En general no hablamos de coyuntura. Lo que pasa es que una reforma constitucional es el punto más distante, digamos, de lo cotidiano, porque implica pensar una provincia, en este caso, a largo plazo. Y como dice Mafalda, en este país siempre lo urgente nos quita tiempo para lo importante. Y lamentablemente esa siempre es la discusión de las reformas constitucionales. Yo estos días me acordaba que Rosas durante 20 años impidió la sanción de una constitución con ese mismo argumento. Tenemos muchas urgencias, hay cosas más importantes en este momento. Fíjense los ingleses, fíjense los franceses, fíjense los indios, los caudillos del interior. O sea, si uno quiere ver lo inmediato, lo próximo, nunca se va a poner a pensar a largo plazo. Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta que si modificamos las relaciones entre el Estado y los individuos, las relaciones en la sociedad, también vamos a incidir positivamente sobre la realidad. Yo pensaba que, y lo comentábamos días pasados a través de las distintas columnas aquí en el canal, que si uno buscara el momento justo no lo iba a encontrar nunca, porque esto no es ni Finlandia, ni Noruega, ni Suecia, ni Dinamarca, es decir, donde los problemas económicos por lo general o los de seguridad están resueltos. Había que ponerse, levantar la mirada un poquito más allá de la coyuntura. Sí, indudablemente, pero además porque, a ver, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener crisis, siempre va a haber cosas más urgentes. Este país vive en emergencia hace muchísimos años, vos fíjate. Hay cosas que, como el impuesto a las ganancias, que corresponde a la provincia, y el Estado Nacional, por sucesivas leyes de emergencia, hace más de 60 años que se lo apropia. Así que emergencia vamos a tener siempre. Cuando uno lee los fundamentos del impuesto a la ganancia, o por lo menos las bases, dice, se crea este impuesto por una única vez. Sí, es una ley de emergencia y se renueva. El Congreso periódicamente la va renovando como ley de emergencia para quitársela a las provincias. Entonces digo, emergencia siempre vamos a tener en Argentina. El tema es, tiene que haber gente resolviendo la coyuntura, resolviendo lo cotidiano, tiene que haber un ministro viendo qué hace la policía, tiene que haber autoridades policiales, tiene que haber policía en la calle, pero a la vez tiene que haber algunos sectores del gobierno que digan, bueno, mientras estos atienden lo urgente, pensemos cómo resolvemos hacia adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la seguridad, que a todos nos preocupa tanto como individuos, como padres de familia, el tema de la seguridad es un problema mundial. Nosotros acá en Argentina tenemos la preocupación del chorro, digamos, pero en el mundo la seguridad es el problema y no solo por el delito, sino por el terrorismo, por lo vinculado a lo bélico. Entonces, la seguridad es un problema en todo el mundo. ¿Y cómo el derecho constitucional funciona sobre eso? Bueno, la seguridad es un problema de relaciones entre el Estado, el individuo y los demás individuos. En esa distribución de poder en el espacio del Estado, inciden las estructuras constitucionales. Si nosotros tenemos
mayor capacidad de controlar a los gobiernos, de influir sobre el Estado. Por ejemplo, si podemos elegir mejores jueces, mejores fiscales, si podemos más rápidamente echar a los que no trabajan bien, vamos a incidir sobre la seguridad. Si nosotros podemos manifestar de una manera más clara y más eficiente nuestra disconformidad con ciertas políticas de gobierno, vamos a influir sobre la seguridad. Si nosotros tenemos mecanismos de consultar a la ciudadanía, de distribuir el poder territorialmente, como son las autonomías municipales, si podemos darle más control a los intendentes en la decisión de las políticas de seguridad, esa relación de poder y espacio y repercute sobre la seguridad. Y como sobre la seguridad podemos hablar de todos los temas y ver cómo un mejor diseño institucional influye sobre la situación que cotidianamente uno vive. En su momento se habló, hará unos 2 o 3 años atrás, o 4, quizás, creo que con los primeros meses de Antonio Bonfatti, de la posibilidad de encarar una reforma de la Constitución. Por allí algunos decían, y sí, pero tenemos que tener presente que la Constitución de la provincia de Santa Fe todavía tiene instituciones muy avanzadas que fueron para su época de vanguardia, y no sé si sería tanto. Hoy prácticamente lo que ha conseguido el poder político es el acompañamiento de las fuerzas parlamentarias diciendo sí, hay que reformarla. Claro. ¿Y qué hay que reformar, Domingo? Lo que yo creo que hubo en este caso fue un buen planteo de Lifchit. Lifchit habla de modernizar, no tanto una reforma grandilocuente, sino de modernizar, de ajustar algunas tuerquitas y mejorar algunas cuestiones que están obsoletas. Digo, la Constitución de Santa Fe es una Constitución excelente. Desde todo punto de vista es una Constitución de avanzada, moderna, con un montón de cuestiones todavía para desarrollar. Pero sin duda, después de 54 años, que no es mucho en términos constitucionales, hay algunas cosas que quedaron desfasadas y que hay que acomodarlas. ¿Qué? Digo, se puede hacer cualquier cosa que tenga consenso entre los partidos políticos con representación legislativa. Pero hay 3-4 temas que tienen el consenso de todo el mundo. La inclusión a nivel constitucional del Defensor del Pueblo, la inclusión a nivel constitucional del Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, los organismos selectivos y destitutivos de fiscales y defensores públicos, el tema de los 2 años en las comunas, que tienen que ser equiparados a los municipios, el tema de los 28 diputados para el que gana por un solo voto, que se piensa hoy en día que tiene que ir directa proporción a los votos obtenidos por cada lista. Hay algunos temas que tienen mucho consenso. Y hay otros que, bueno, los constitucionalistas, si pudiésemos tirar lujito, meteríamos alguna otra cosa. Pero básicamente hay que ver cuál es el consenso que tiene la legislatura. Yo creo... Ahora, cuando se empieza a toquetear la Constitución, uno por allí siente que se corre el peligro de toquetearla porque está linda y pasarse hacia el otro lado. Yo creo recordar que en su momento una de las cuestiones criticadas en la reformada Constitución de la provincia de Córdoba era que establecía hasta la tasa de interés por Constitución. Claro, una buena técnica constitucional es cuando no se dice demasiado, cuando se fijan las grandes líneas y se deja delegado a la legislatura la decisión del contenido. De todos modos, para que no haya un toqueteo de la Constitución, nuestra Constitución actualmente vigente, la del 62, tiene un mecanismo por el cual la legislatura condiciona a la convención. Entonces la legislatura es la que tiene que fijar qué temas se van a tocar y de qué modo se van a tocar, con qué contenido se van a tocar, cuáles no se pueden tocar. Entonces, es diferente de la nacional. Es totalmente diferente. La legislatura tiene todo el control del proceso constituyente reformador y tiene que ser la que establece las condiciones, los contenidos, los límites. Por eso hay que buscar consenso multipartidario y un consenso ahora en la legislatura y un consenso que se mantenga en la convención, porque la convención también tiene que funcionar con muy amplias mayorías para que no se caiga, para que no se frustre la convención. Así que hay que buscar el consenso político, eso es lo trascendente. E indudablemente, como vos decías, no tenemos que incluir un montón de pavadas, que creo que fue un poco lo que trajo un poco de problemas cuando se difundieron esos borradores que estaban circulando en el gobierno, porque planteaban
200 temas para charlar y que la gente agregue cosas, qué sé yo. Yo creo que la corporación política tiene que ponerse de acuerdo en ciertos puntos, ver dónde tienen consensos firmes. Los especialistas tenemos que aportar cómo podrían redactarse y después hay que explicarle a la gente en qué consiste, qué se va a reformar y qué es lo que opina la gente al respecto. Pero no le podemos decir a la gente qué quiere agregarle usted a la Constitución, porque se vuelven normas interminables. La Constitución del 49, que era tan buena en muchos aspectos, también era muy utópica o muy detallista, incluyendo, por ejemplo, el derecho de los ancianos a tomar sol en las plazas, que digamos, es lo que es la inflación de las declaraciones constitucionales. La semana pasada estuvo aquí Gabriel Real, el diputado del Frente Progresista, referente del Partido Demócrata Progresista, y él dijo: nosotros estamos por la unicameralidad. ¿Unicameralidad o bicameralidad? Te repito, eso lo tiene que decidir los partidos con representación legislativa y ellos son los que tienen el control de qué es lo que se va a hacer. Yo entiendo que a partir de mis conversaciones y consultas con todo el mundo hay un amplio acuerdo para que continúe la bicameralidad. Si vos me preguntás mi opinión técnica, mi opinión personal, mi gusto es la unicameralidad. ¿Sí? Es el modelo que se va imponiendo en todo el mundo y en todas las provincias argentinas y es el que más favorece el trabajo. Pero yo soy partidario de una unicameralidad mixta, o sea, que al estilo Córdoba. Sí, o mejor, capaz, donde incluyamos también en la misma Cámara electivos distritales con representación geográfica, quizás nodales, representantes indirectos de intendentes. O sea, yo creo que habría que hacer un popurrí, pero en una sola Cámara, que después el trámite sea único. Pero creo que sobre ese tema no hay que meterse, porque creo que el consenso indica que hay que continuar con la bicameralidad. Y bueno, quizás en el futuro se pueda hablar de unicameralidad, pero por ahora me parece que el consenso apunta a la bicameralidad. ¿Se vulnera algún derecho constitucional cuando se establece un límite a las elecciones de cargos electivos? Mira, a ver, si lo establece la Constitución, en principio no habría problemas. Si lo establecen las leyes, hay muchas discusiones, si las leyes pueden establecer requisitos que no están en las constituciones. El otro problema es si una ley de legislatura puede prohibir reelecciones en las municipalidades, porque en principio la autonomía municipal, consagrada en 1994, implica que son las municipalidades las que fijan sus condiciones de elección y de reelección. Así que una ley provincial que dijera los intendentes no pueden ser reelectos, en principio sería violatoria de la autonomía municipal. Yo soy partidario de restringir las reelecciones de los ejecutivos. Esto está súper estudiado en la ingeniería constitucional comparada. Es bastante claro que los ejecutivos deben ser limitados en sus posibilidades de reelección inmediata. Yo soy partidario, por ejemplo, en el caso del gobernador, del presidente, soy partidario de una reelección inmediata y nunca más en tu vida. Si te reeligen, si no te reeligen, tampoco. Distinto es con los cargos legislativos. Ahí yo disiento del proyecto Massa, digamos, porque yo entiendo, yo he leído muy atentamente los estudios internacionales al respecto, y todos indican que los legisladores mejoran su calidad de trabajo con el aprendizaje. Porque la tarea del legislador... Aquí en nuestra provincia algunos tenemos con máster, doctorados, postdoctorados y algunos más. Tenemos muy buenos legisladores. Lo que yo digo es, bloquear las reelecciones legislativos no es lo mismo, porque el legislador ni decide por sí solo, ni tiene posibilidad de concentración de poder. Es muy distinto a la reelección del Ejecutivo. La reelección del legislador, quizás si uno quiere poner un límite, podría poner un límite más largo, como quien dice 4 o 5 reelecciones. Pero me parece que bloquear en una sola reelección a los legisladores me parece que no tiene ningún sentido. Domingo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Nosotros establecemos aquí la primera pausa. Estamos en Sin Ánimo de Polemizar a partir de hasta las 23 aquí en Veo Santa Fe. Pausa, ya volvemos.